Bueno, pues, gracias a todos. Hoy os presentaremos el ejercicio que hemos titulado Integración de ejercicios reales y transversales en los primeros cursos del grado de arquitectura. Por un lado, yo misma, Marta Benages, profesora de urbanismo, y mi compañero Diego Navarro, iremos un poco explicando las diapositivas, alternándonos las presentaciones. Bueno, en primer lugar, el proyecto que os presentamos hoy cabe decir que fue el ganador del primer premio de la cuarta edición de la beca Puig en innovación docente. Básicamente es una beca que lo que impulsa es la innovación docente en las aulas universitarias mediante la implementación de proyectos que persiguen la excelencia docente en la introducción de mejoras en procesos de aprendizaje. En concreto, lo que era un poco nuestro problema de partida, la hipótesis, era que el desarrollo de ejercicios que tengan un impacto en el mundo real es prioritario para la enseñanza de arquitectura, que es una enseñanza muy profesionalizadora, pero está poco explorada en asignaturas de los primeros cursos de este grado. Y a fin de revertir esta situación, este proyecto lo que intentaba era formular un ejercicio académico en el marco de un encargo real. Partíamos, por tanto, de la hipótesis de que trabajar con ejercicios diseñados para responder a un encargo real supone una motivación adicional para los alumnos, por un lado, por el sentimiento de que están aportando el conocimiento necesario y útil para la sociedad, fomentando al mismo tiempo la vocación de servicio. Y por otra parte, por la competencia sana que les supone saber que su trabajo puede ser el escogido y el esfuerzo y rigurosidad que se deriva de esta competencia. Por lo tanto, como en los primeros cursos de arquitectura los alumnos están en una fase de aprendizaje de herramientas, que principalmente son técnicas de representación gráfica, lo que decidimos era diseñar un proyecto docente donde precisamente estas competencias de dibujo permitieran explorar la ejecución de un encargo real, viable y factible de implementar. Se trataba de diseñar infografías digitales de los edificios del campus y de los barrios adyacentes. La integración de los programas docentes de asignaturas de áreas de conocimiento y cursos distintos permite la interacción de alumnos más allá de su grupo o clase, y esta práctica resulta estimulante y les acerca a la realidad del mundo profesional, que es de un marcado carácter transversal, en línea con los proyectos de aprendizaje y servicio y las metodologías STEAM. Bien, en relación a los objetivos, nos planteamos tres tipos de objetivos. Por un lado, aquellos objetivos relativos a la implementación de las infografías digitales, que básicamente eran dos. Por un lado, mejorar la señalética del campus, facilitando la orientación a cualquier persona de una forma rápida, sencilla y también atractiva. Y, por otro lado, favorecer el descubrimiento del entorno urbano del campus, es decir, poner en valor los servicios, equipamientos y espacios verdes del entorno. En cuanto a los objetivos puramente docentes, consideramos, por un lado, como transversales, motivar la participación proactiva y la adquisición de criterio propio frente a la necesidad y responsabilidad de resolver un encargo real. Y, por otro lado, fomentar el aprendizaje de las competencias propias de cada asignatura a través de la incorporación y comprensión de herramientas digitales. Por último, en cuanto a objetivos docentes más específicos, tres. En primer lugar, analizar, interpretar y dibujar un edificio complejo y su relación con el entorno, como veréis después con algunos ejemplos. Por otro lado, explorar el carácter explicativo y divulgativo de las axonometrías como técnica de representación gráfica. Y por último, introducir conocimientos y criterios básicos para una representación gráfica que sea accesible y digital. Por eso la elección de las infografías como herramienta. Como decíamos, el enunciado que se plantea es desarrollar infografías con un marcado carácter hacia la comunicación, a explicar para un público general cómo está estructurado su entorno en diferentes escalas. Por ello, hay un distanciamiento desde la representación más técnica hacia una más contemporánea y visual, buscando una convergencia entre lo figurativo y lo conceptual o diagramático. Por supuesto, esto sirve de excusa para abordar diferentes planteamientos arquitectónicos y gráficos, abriendo el debate sobre qué grafismos son más apropiados para según qué tipo de problemáticas. En torno a esta idea de representar la universidad y su entorno, se construyó una serie de interacciones transversales entre asignaturas de primero y segundo curso, que a su vez se apoyaban en otros agentes externos. La idea es que los alumnos perciban que están formando parte de un proyecto que va más allá de su asignatura y que eso genere un sentimiento de orgullo y responsabilidad hacia el ejercicio. Las principales asignaturas serían, en este caso, la de dibujo arquitectónico, diseño computacional y urbanismo. Y estas se ven alimentadas por la asignatura de accesibilidad, intervenciones desde el cuerpo administrativo de la universidad, que son dirección de comunicación y gerencia, así como el taller de maquetas y otros alumnos becados que participan a posteriori. En esta ponencia, los resultados presentados hacen referencia al primer año del proyecto de innovación. En esta diapositiva, aunque no sea legible, sí que se puede apreciar el goteo de acciones que han influido durante el proceso a los alumnos. Charlas de expertos invitados, sesiones de presentación con la parte administrativa de la universidad, juries, votaciones, correcciones conjuntas.
Eventos que nos permiten buscar puntos de interacción entre las diferentes asignaturas y alimentar la idea de que ese proyecto real del cual dependen muchas partes. La hipótesis es que armar esta maquinaria contribuye a la credibilidad del proyecto. Estas acciones son también las que más adelante se analizarán para evaluar el impacto que han tenido en la motivación del alumno y saber así cuán efectivas son. Aquí podemos ver algunas de las fotos de estos eventos que comentábamos, donde se buscaba especialmente crear oportunidades para juntar a los alumnos de primero y segundo, con las dificultades añadidas que eso puede suponer a nivel de horarios y qué supone a nivel de contenidos para las asignaturas que deciden invertir su tiempo en dichos eventos. Hay que destacar que el edificio en concreto no está exento de dificultad, por hallarse en un solar con pendiente y varios niveles subterráneos, así que es difícil representarlo en su totalidad con un solo dibujo. Y lo más interesante quizá ha sido ver cómo emergían diferentes tipologías o familias en dicho proceso. Al final, cada uno de los alumnos daba su versión personal sobre una problemática que les obliga a sintetizar para poder expresar su objetivo con éxito, ¿no? Y esas diferentes estrategias nos sirven de excusa para tratar los contenidos de las asignaturas. Es en este punto cuando el encargo real parecía tener más efecto, porque ya no era una cuestión de superar la clase aprendiendo los contenidos, sino que se aprecia un esfuerzo por llegar a resolver un problema concreto y que tiene una utilidad para la comunidad universitaria más allá de la clase. Así que la metodología STEAM, combinada con el aprendizaje servicio, logra que los propios alumnos sean los que se automotivan y se animan a obtener mejores resultados. En el apartado urbano y el análisis de los diferentes barrios próximos a la universidad, también se introdujo como requisito el uso de axonometrías. Además, para mejorar la comunicación en un campo que ya de per se implica el solapamiento de diferentes capas de información, se propuso el uso de formato GIF para dinamizar el resultado final y cómo explican sus propuestas. Bien, pues después de ver estos resultados que ha presentado el compañero, lo que haremos ahora es explicaros un poco cómo intentamos valorar el efecto que ha tenido la implementación de este proyecto de innovación docente en la motivación del alumnado, que era nuestra hipótesis de partida. Para ello se preparó un cuestionario que se suministró, por un lado, a un grupo control, por lo tanto, que no había participado del proyecto, y al grupo caso, que eran los alumnos de estas varias asignaturas implicadas que hemos visto anteriormente. En concreto, se les preguntaba sobre el efecto en la motivación personal de las distintas acciones docentes realizadas, divididas en tres grandes categorías: metodologías docentes de seguimiento del trabajo, véase correcciones, material y herramientas de trabajo proporcionadas al alumno y, por último, eventos organizados para fomentar esa transversalidad e interacción entre alumnos de distintos cursos. Para cada acción, el alumno debía responder en base a una escala de Likert, como se muestra en el ejemplo de pantalla. En el caso del grupo control, lo que se les decía era que respondieran imaginándose cómo afectarían su motivación si se hubiesen implementado estas acciones. Mientras que en el grupo clase se les preguntó una vez y habían complementado cada una de ellas. En esta tabla que vemos ahora en pantalla, un poco sintetiza los resultados para estas 9 acciones. En vertical podéis ver el grado de influencia a una mayor motivación, puntuando 0 cuando respondían no lo sé, y en horizontal cada una de estas 9 acciones que os comentaba, ¿no? En azul claro es el grupo control y en azul oscuro el grupo caso. Y el total de la columna es la media del valor. Y en naranja, esta línea que va acompañando las 9 columnas, es la diferencia. Bien, vamos un poco a dividir esta tabla en 3 grandes partes, para ser breves. Por un lado, estas 3 acciones de la izquierda son acciones que el alumno relaciona con una mayor motivación y son relativas siempre a metodologías docentes de seguimiento y corrección de los ejercicios. En concreto, sobre todo las 2 primeras. Esto observamos que es ligeramente más valorada para el caso del grupo control, seguramente porque para los alumnos que han seguido el proyecto efectivamente son muy importantes las correcciones en grupo individuales, pero el efecto queda más diluido gracias a la introducción de otras acciones orientadas a motivar el alumnado. Por otro lado, al otro extremo de la tabla, destacan también y son más valoradas por el grupo caso, aquellos que han seguido el proyecto, acciones donde los alumnos de primero y segundo curso interaccionan. Para el grupo control es interesante observar cómo también, aunque no lo han experimentado, sí creen que sería algo que influiría positivamente en su motivación.
Por lo tanto, podríamos decir que se confirma que existe una voluntad del alumnado de desarrollar ejercicios docentes en colaboración con otros cursos y que cuando esto se pone en práctica, los resultados también son bien valorados por los alumnos. Por último, el propio hecho transversal de realizar un ejercicio basado en un encargo real, donde varias asignaturas se ven implicadas para dar respuesta a una necesidad real, valga la redundancia, se confirma que supone una motivación extra para el alumnado. Como en los casos anteriores, el grupo caso presenta una mayor valoración y estos resultados presentados de manera muy breve, con esta síntesis, nos animan a seguir introduciendo mejoras en el proyecto docente para que la media de satisfacción de motivación, que es esta escala del 1 al 4 que os explicamos al principio, suba más significativamente, ya que si comparamos el grupo control y el grupo caso, ahora sube, pero muy poco. Por último, nos gustaría concluir destacando algunas observaciones a modo de conclusión y futuras líneas de trabajo, y por ello voy a leer esta serie de puntos o learning points. El primero sería que las valoraciones reales de las acciones de innovación han superado las expectativas del grupo control y, por lo tanto, los alumnos parece ser que necesitan un poco de show para creerse el trabajo que están desarrollando y que, curiosamente, eso ha generado un efecto rebote en aquellas acciones o docencia que consideramos más clásica. El segundo sería que el hecho de que sea un caso real ha sido la acción más valorada entre las nuevas incorporaciones, con lo cual reafirma el resultado. El tercer punto sería que gran parte de la dificultad de añadir novedades radica en cómo conviven con el programa existente y, por lo tanto, la dificultad y el esfuerzo que requiere por parte de los profesores para llevarlo a cabo. Y, por último, en algunos casos, que los alumnos se han prestado a mejorar sus trabajos de forma voluntaria por responsabilidad hacia el resultado final, lo cual viene a representar otra vez que la participación en un proyecto real aumenta la motivación de los alumnos hasta el punto de que tomen la iniciativa por sí mismos. Con esto terminamos nuestra ponencia. Un saludo y muchas gracias a todos.